Un saludo muy cordial, mis queridos amigos. Hoy vamos a estudiar un tema que se titula ¿Juzgará el hombre a Dios? Pero antes de comenzar, queremos tener una palabra de oración. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has prodigado. Sabemos que si Satanás pudiera hacer lo que él quiere, todo sería un desastre en nuestras vidas y en el mundo entero. Pero gracias porque tú nos cuidas y nos proteges. Pedimos que al estudiar este tema tan importante, tu Santo Espíritu nos acompañe, instrúyenos y danos tu poder para mantenernos firmes en la crisis que pronto vendrá. Te damos gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a darle un vistazo general al primer libro de la Biblia que se escribió, el libro de Job. El libro de Job es el más antiguo de la Sagrada Escritura. Es una obra literaria maestra. El libro fue escrito por Moisés en Madián, mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. La historia de Job se cumplió alrededor de 2000 años antes de Cristo, pero Moisés escribió la historia unos 1500 años antes de venir Jesús. El libro está en prosa en los primeros 2 capítulos, luego lenguaje profético desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42 y el versículo 6, y finalmente prosa de nuevo en el capítulo 42 y los versículos 7 al 17. El tema central del libro no es por qué sufren los justos, ni tampoco la firmeza en medio del sufrimiento. El personaje central del libro no es Job, aunque el libro lleva su nombre. En realidad, el personaje central es Dios. El libro describe un proceso judicial que transpira en el cielo. El libro está saturado de lenguaje legal y se debe comprender dentro de un contexto judicial. Les voy a dar un ejemplo de eso en el capítulo 16 y el versículo 19. Dice así, aquí está hablando Job: mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Y tengo entre paréntesis un montón de citas más de ejemplos a donde se usa lenguaje legal. En la historia de Job hay un acusador, hay un abogado defensor, hay un juez, se examina evidencia, hay un jurado, los hijos de Dios, hay un acusado, y el libro tiene un veredicto al final y también tiene una recompensa final tanto para Satanás como para Job, a quien Satanás hostigó. Ahora, para entender el libro es muy importante comprender que Job en este momento no tenía ninguna revelación escrita. En este tiempo no había Biblia. Así que él no tenía el conocimiento que tenemos nosotros hoy. Según la historia, el universo celestial está al tanto de lo que está pasando con Job, pero nadie en la tierra sabe lo que está ocurriendo en el cielo al mismo tiempo. Es muy importante recordar esto al estudiar el libro. El estilo del libro es en forma de drama, un drama entre el cielo y la tierra. Así que vamos a tratar el libro como si fuera una producción dramática con un escenario. Se abre el telón y el drama comienza en la tierra. Se introduce a Job como un hombre muy próspero. Noten lo que dice los versículos 1 al 3 del capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Muchos hijos era señal de gran prosperidad y bendición. Sigue diciendo, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas
y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales, un hombre supremamente próspero. Pero no solamente era próspero y rico, sino que también era espiritual. Una combinación, debo decir, muy extraña. Vamos a leer Job 1 y el versículo 1, y luego vamos a saltar a los versículos 4 y 5 y finalmente al versículo 8. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Era un hombre rico, próspero, pero también era espiritual, un hombre de familia, un hombre que hacía el culto diario, que oraba por sus hijos. Rico y próspero, pero espiritual. También Job era caritativo y generoso con sus bienes. No acaparaba sus bienes. Noten Job 29 y el versículo 12 al 17. Job 29, 12 al 17. Dice aquí Job, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Próspero, rico, espiritual, preocupado todo el tiempo por el bienestar espiritual de su familia, caritativo y generoso. Ahora se cierra el telón, se reacomoda el escenario y ahora se abre el telón de nuevo y estamos en el cielo. Vamos a Job, el capítulo 1 y el versículo 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Es decir, no viven a donde está Dios, no están en la presencia de Dios. Vinieron, dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Por qué Satanás estaba allí? Porque le robó el puesto a Adán. Él representaba el mundo en el Antiguo Testamento hasta la muerte de Cristo. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, escuchen bien. Debe ser que los otros hijos de Dios que vinieron tienen que haber venido también de planetas. Porque Satanás vino representando el planeta Tierra. No es muy exagerado decir que probablemente los otros eran también los representantes de otros mundos. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, obviamente con un toque de orgullo sano, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios está diciendo, Job vive en tu territorio, pero es siervo mío. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto ya no lo está escribiendo Moisés, esto lo está diciendo Dios. Dios está diciendo que es varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ahora Satanás desafía a Dios. Satanás tiene una respuesta a lo que Dios ha dicho. Él va a decir, tú haces acepción de personas. Leamos los versículos 9 al 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿teme Job a Dios sin interés? ¿No le has cercado tú alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es decir, Job te sirve porque tú le has prodigado grandes bendiciones. Pero ahora Satanás dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás desafía a Dios en presencia del concilio celestial, en presencia de todos los representantes del universo. La pregunta es, ¿servirá el hombre a Dios gratuitamente y sin interés, nada más por puro amor? ¿Le servirá el hombre a Dios aun cuando todo le sale mal? Satanás está diciendo a Dios, tú has comprado la lealtad de Job, derramando sobre él tus múltiples bendiciones. Job te sirve por los panes y los peces. Job es un mercenario. Satanás no está acusando a Job, Satanás está acusando a Dios. Lo que Satanás está diciendo es, ¿te servirán tus siervos cuando todo anda mal? Es decir, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la adversidad. ¿Acaso no has comprado la lealtad de Job con todas las bendiciones que le has prodigado? Pero Job no te sirve por amor, sino por los beneficios que le has prodigado. Así cualquiera. Ahora, todo el concilio celestial, todo el universo está escuchando la conversación. Dios podría haber dicho, no le hagan caso, ustedes saben que ese es un mentiroso. Pero los seres celestiales hubieran pensado, de verdad que Dios ha cercado a Job y no ha permitido que Satanás toque a Job. ¿Quién sabe si será verdad lo que está diciendo Satanás? Así que Dios, en el versículo 12, le dice a Satanás, he aquí, todo lo que tiene, sus posesiones, está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora el universo celestial va a ver si Dios tiene razón o si Satanás tiene razón. ¿Sirve Job a Dios sin interés? ¿Sirve Job a Dios en la prosperidad y en la adversidad, en la enfermedad y en la salud, cuando viene el bien y también cuando viene lo que parece ser malo? Se cierra el telón, se reacomoda el escenario, ahora se abre el telón y nuevamente estamos en la tierra. La Biblia nos dice que vinieron los sabeos, le robaron todos los bueyes y las asnas a Job y mataron a todos los siervos. Fuego cayó del cielo y consumió a las ovejas y los siervos. Los caldeos se robaron los camellos y mataron a los siervos. Un viento recio arremetió contra la casa de los hijos y las hijas de Job que estaban reunidos, y todos murieron, los 10 perecieron. Estas cosas no ocurrieron en cuestión de meses o semanas o años, sucedieron rápidamente, un evento después de otro, como se deja ver por la expresión, aún estaba hablando cuando vino el otro también con las malas noticias. Job para este momento ha perdido todo lo que tiene: bueyes, asnas, ovejas, camellos, siervos e hijos. Está en bancarrota. Todo el cielo está observando para ver cómo reaccionará Job. ¿Tendrá razón Dios o Satanás? ¿Blasfemará Job a Dios? ¿Le sirve Job a Dios por amor o será por puro interés porque Dios lo protege y Dios lo bendice? No tenemos que esperar la respuesta. En Job 1 y el versículo 20 al 22 encontramos la reacción de Job. Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Solamente la mitad de esa declaración es cierta, porque Dios dio, pero Dios no quitó. Pero Job no lo sabe. Él no tenía las escrituras. Job no sabe que él es el tópico de conversación en el concilio celestial. Eso es muy importante. Así que él dice: Jehová dio
y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Satanás había dicho, te va a maldecir a tu rostro. En contrario a eso, dice, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y el concilio celestial está diciendo, Dios tenía razón. Job sirve a Dios en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la adversidad. Job sirve a Dios por puro amor y no por interés. Se cierra el telón, se reacomoda el escenario y ahora estamos nuevamente en el cielo, a donde se celebra un segundo concilio. Job 2 y el versículo 1 al 3. Aconteció que otro día vinieron. Ahora, si vinieron, tiene que haberse ido después de la primera reunión. Es decir, no viven en la presencia de Dios. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, tal vez con un toque más de orgullo santo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Todavía retiene su integridad, dice Dios. Claro, Satanás tiene una respuesta. El versículo 4 y el versículo 5, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Es decir, tú solamente me dejaste quitarle lo que tiene. Tal vez él está dispuesto de entregar todo lo que tiene con tal que no pierda la vida. Así que dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Otras versiones dicen en tu propia cara. Así que ahora Dios nuevamente tiene que decirle al concilio celestial, Satanás es un mentiroso, ya lo vieron por la primera reunión, no le hagan caso. Dios podría haber dicho eso. Pero los seres celestiales dicen, de verdad que Dios no permitió que Job fuera tocado por Satanás en su persona. ¿Quién sabe si será verdad? Y por lo tanto, ahora Dios le dice a Satanás en el versículo 6, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Se cierra el telón. Se acomoda el escenario y nuevamente estamos en la tierra. Job 2 y el versículo 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Hermanos y hermanas, cuando uno se rasca con un tiesto, eso es una cosa seria, rasga la piel. Ahora, Job entonces ha perdido su salud y ahora va a perder el apoyo de su esposa. Job 2 y el versículo 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella es instrumento en las manos de Satanás. Satanás había dicho, Job te va a maldecir. La esposa le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Qué dice Job? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Nuevamente Job no tiene completo conocimiento de lo que está pasando. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Pasó la segunda prueba Job? Sí, pasó la prueba. Muy bien. Y el universo celestial dice, Job sirve a Dios por amor y no por interés. Ha perdido todas sus posesiones, todos sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa y ahora va a perder el apoyo de sus 3 mejores amigos. Job 2 y el versículo 11 hasta el versículo 13. Y 3 amigos de Job
Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Pero cuando uno sigue leyendo, fue lo contrario, se convirtieron en acusadores. Sigue diciendo en el versículo 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. Es decir, estaba desfigurado y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Esa es señal de una aflicción y un sufrimiento grande por lo que estaba pasando con Job. Versículo 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Job ha perdido sus posesiones materiales, sus siervos, sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa y el apoyo de sus amigos. Pero ahora vamos a ver que según parece Job ha perdido su mejor amigo, Dios. Ahora, algo que ha dejado perplejos a algunos intérpretes del libro de Job es que todos los actores principales de la historia reaparecen al final del libro. Menos uno parece. No reaparece Satán, el que le causó todos los males a Job. Y dicen, esta es una injusticia muy grande, porque el que le causó todos los males a Job no dice nada de lo que pasó con él. Esto parece ser muy injusto. Pero ya veremos que sí reaparece Satán al final del libro, pero con otro nombre, con el nombre de Leviatán. A fin de comprender el resto del libro, es indispensable nuevamente recordar que Job tenía un conocimiento incompleto de Dios. No tenía las escrituras como las tenemos nosotros. Job en realidad creía que el Dios a quien él amaba con toda su alma, su más íntimo y mejor amigo, por alguna razón inexplicable, se había volcado en contra de él y se había tornado su enemigo. Clamó a Dios para que Dios le diera una entrevista. Y la respuesta de Dios fue un silencio sepulcral. Su experiencia parecía ser ilógica y sin sentido. La tentación de Satanás era que Job tirara la toalla, que Job llegara a pensar, como decía uno de sus amigos, que Dios no existe porque un Dios de amor no le haría esto a Job. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job está clamando a Dios y la respuesta de Dios es un silencio sepulcral. ¿Recuerdan la última presentación, el de la viuda? Dios se demoró en responder la plegaria de Job. Ahora vamos a leer algunos pasajes a donde Job está clamando a Dios, preguntándole por qué está pasando esto. Job 16, 11 al 14. Dice Job, Dios me ha entregado al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba, él me desmenuzó, él me arrebató por la cerviz y él me despedazó. Me puso por blanco suyo, me rodearon sus flecheros. Él partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Está describiendo cómo se siente él en su relación con Dios. En Job 16, el versículo 16 y 17 y el versículo 20, encontramos que Job dice, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos, fíjese que no tenía iniquidad, no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Disputadores son mis amigos, son los 3 amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Así que Job dice, todavía tengo mi integridad, no hay iniquidad en mí, mi oración ha sido pura. ¿Por qué está pasando esto? Job 19 y el versículo 6 y 7 dice Job, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red.
He aquí yo aclamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. En Job 19 y el versículo 9 al 11, Job nuevamente dice, me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Fíjense cómo Job no entiende lo que está pasando. No seamos muy duros con Job, porque Job no tenía el conocimiento que tenemos nosotros. Nunca soltó la mano de Dios, aunque tuvo preguntas. Ahora, si ustedes creen que es pecado que él clame a Dios y diga a Dios, ¿por qué Dios tú me has desamparado? Entonces tendríamos que decir, Jesús pecó cuando estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a Job 23 y el versículo 3 al 9. Job aquí dice, ojalá que yo pudiera conseguir dónde está Dios para ir a hablar con él. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, antes él me atendería. Si yo pudiera conseguirlo, él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Fíjese el lenguaje legal. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Es decir, yo no hallo a dónde encontrar a Dios para presentar mi caso, para que me explique por qué esto está pasando y para que me absuelva y me justifique. Noten Job 30 y el versículo 20 y 21. Estoy leyendo varios pasajes para que capten la aflicción de Job, la angustia de Jacob. Como Jacob cuando luchó con el ángel, él pensaba que su pecado era tan grande, el que cometió al engañar a su padre y al robarle la primogenitura a su hermano. Su pecado era tan grande que Dios no lo había perdonado. Job 30, 20 y 21. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Job 30 y el versículo 9 al 13. Las naciones que antes admiraban a Job ahora se vuelcan contra él y le escupen en la cara. Dice, ahora yo soy el objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí. Aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos, es decir, contra las naciones circundantes, contra ellos no hubo ayudador. Noten Job 31 y el versículo 5 y 6. Dice Job, está orándole a Dios, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas. Es el lenguaje de un juicio. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y terminamos este segmento de Job y sus dudas, su clamor a Dios con Job 31-35, donde Job dice, ¿quién me diera, quién me oyese? He aquí que mi confianza es que el Omnipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me forme el proceso. Ahora, a pesar de que Job está clamando a Dios, no entiende lo que está pasando, él todavía ama a Dios, considera a Dios su íntimo amigo, pero no entiende por qué aparentemente su amigo íntimo se ha volcado en contra de él. En su experiencia también tuvo momentos de gran fe y confianza. Noten Job el capítulo 13 y el versículo 15, es decir, tenía sentimientos encontrados, como los tuvo Jesús. Jesús conocía a su Padre, pero clamó, Padre, si puede pasar esta copa de mí. Clamó, ¿por qué me has desamparado? Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job 14 y el versículo 14 y 15, viene esta pregunta que muchas veces se hace en un funeral. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?
Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job 19, 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Momentos de gran fe y de gran confianza, pero al mismo tiempo dudas y preguntas en cuanto a lo que está ocurriendo. Job 23 y el versículo 8 al 12. Dice aquí, ya leímos algunos de estos versículos: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Job tiene una idea de que esta es una prueba y que cuando termine la prueba, él va a salir como oro. Dice, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardes, ahora fíjense. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Es decir, todavía es fiel a Dios. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job está en esto. Finalmente, cuando llega uno al capítulo 38, 1 al 3, ahora Dios le dice a Job, ahora cállate que voy a hablar yo. Versículo 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Cuál es el problema de Job? Que no sabía, sin sabiduría. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Me toca, dice Dios. Yo te di desde el capítulo 3 al 38. Ahora me toca hablar a mí. Y en Job 38 al capítulo 40, Dios le hace a Job más de 50 preguntas. Sigue el mismo orden de la creación, día por día, para mostrar Dios su grandeza. Y cada cosa que dice Dios, Job se encoge y se encoge y se encoge y se ve tan insignificante en contraste con la grandeza de Dios. Yo pregunto, ¿hubiera sido mucho más fácil para Job pasar la prueba si él hubiera conocido lo que estaba pasando en el concilio celestial? Que él era el tópico de conversación, que él iba a vindicar la veracidad de Dios, hubiera sido mucho más fácil. Y en el capítulo 40 y el versículo 1 y 2, Dios le hace una pregunta muy significativa a Job, ya culminando las preguntas de esta sección. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Y ahora Job responde en Job 40 y el versículo 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Ahora en español la palabra vil significa una persona malvada, pero la palabra vil aquí significa insignificante. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil o insignificante. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job dice, me callaste la boca. Tú eres el gran Dios, que todo lo puede. ¿Y quién soy yo, un miserable ser humano, para exigirle respuestas a Dios? Dice, me callaste, no vuelvo a hablar. Pero lo interesante es que Job vuelve a hablar. Ya lo veremos. Ahora, vamos al clímax del libro. Job vuelve a hablar después que Dios le muestra una criatura que ha confundido a muchos. Inclusive se hizo una película de Hollywood, claro, todo equivocado, que tiene a esta criatura como el centro. Se llama Leviatán. Después que Job ve a Leviatán, lo que Dios dice de Leviatán, Job, aunque dijo no hablo de nuevo, tiene que hablar de nuevo. Vamos a hablar un poco de Leviatán.
Job 41 y versículo 1 al 4. Muchas versiones traducen que el Leviatán era un cocodrilo. Pero ¿qué cocodrilo era este? Vamos a ver la descripción. Job 41, 1 al 4. Dios le dice a Job: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices? ¿Y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? Note los versículos 18 al 21. Hablando de Leviatán, dice: con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Qué cocodrilo tan interesante que exhala fuego. De su boca salen hachones de fuego. Es decir, esta criatura viene del infierno. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Vamos a los versículos 24 al 27. Leviatán humanamente es invencible. Dice allí en el versículo 24: su corazón es firme como una piedra. El corazón de Leviatán tiene la dureza de la piedra y fuerte como la muela de abajo o la piedra de molino. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y bronce como leño podrido. Leviatán es una criatura invencible. Ahora, escuchen bien. Leviatán fue un animal que existió antes del pecado en el huerto del Edén, según el Espíritu Profecía. Al igual que la serpiente existió también en el huerto antes del pecado. Pero después del pecado, la serpiente se convirtió en una criatura negativa. Llegó a ser un símbolo de un personaje. Es decir, aquí Leviatán no es un animal propiamente, sino que es un símbolo de alguien. Es un símbolo de Satanás. Noten Job 41 y el versículo 33 y 34. Aquí tenemos la parte clave. Dice: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Las cosas altas es Dios y los seres celestiales. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. ¿Quién es Leviatán? El rey sobre todos los ¿qué? Soberbios. ¿Quién es el primer soberbio de la historia? El primer soberbio de la historia que quería arrebatarle a Dios su trono, según Isaías 12 al 14, fue Satanás. Pero no tenemos que depender solamente de Job 41, porque el Leviatán se menciona en otras partes de la Biblia. Nota el Salmo 74, 14, un detalle muy importante que nos ayuda a identificar quién es este Leviatán, simbólicamente hablando. Salmo 74 y el versículo 14. El Leviatán tenía múltiples cabezas, porque dice que Dios magulló las cabezas del Leviatán. Y dice: lo diste por comida a los moradores del desierto. Leviatán es una criatura con múltiples cabezas. Ahora, Isaías 27:1 nos habla de cómo Dios finalmente va a destruir a Leviatán. Y fíjense la terminología que se usa aquí. En aquel día, y esto está hablando después de los 1000 años, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. Ahora fíjense qué es Leviatán. Serpiente veloz. ¿Leviatán qué es? Es la serpiente veloz. Y al Leviatán serpiente tortuosa, pero no solamente serpiente. Dice: matará al dragón que está en el mar. Es decir, Leviatán es la serpiente y es el dragón. Ahora, ¿quién es la serpiente y el dragón? Para juntar todo lo que tenemos aquí, hay que ir a Apocalipsis, el capítulo 12 y los versículos 7 al 9. Apocalipsis 12, 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ahí está uno de los nombres que ya vimos. Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, que ya vimos que es lo mismo que Leviatán, la serpiente antigua, fíjense que también se usa la palabra serpiente, y que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. Yo pregunto, ¿ese es el mismo nombre que aparece al principio del libro de Job? En los primeros 2 capítulos, Satán, Satanás. Entonces yo pregunto, ¿quién es Leviatán? Leviatán es un símbolo de Satanás. Y ahora de repente Job, porque él hubiera sabido, los cananeos tenían la idea de un personaje que era el enemigo de los dioses, que se llamaba Lotán. Así que en un mundo politeísta se sabía que Lotán era el enemigo de los dioses. Ahora Job era monoteísta, pero él entiende ahora quién es el que está causando sus males. Es Leviatán. Así que después que Dios le muestra a Job a Leviatán, y Dios dice, yo lo puedo derrotar. Soy el único que lo puede derrotar. Job ahora le va a decir a Dios, perdón Señor, necesito hablar de nuevo. Job 42 y el versículo 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Inclusive ¿qué? ¿Cuál es el contexto? Inclusive derrotar ¿a quién? A Leviatán. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Ven cuál es el problema de Job? Nosotros sí entendemos, ¿sí o no? ¿Entendemos? Tenemos la Biblia. Tenemos múltiples ejemplos de cómo Satanás ha causado problemas con seres humanos. No tenemos la excusa. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Más que, más ahora mis ojos te ven. Oh, escuchen bien, Job tenía vista 20/20, ¿ok? Esto es similar a lo que pasó con Eva. Satanás le dijo a Eva, tus ojos serán abiertos. Ella tenía vista 20/20, físicamente. ¿Qué quería decir Satanás cuando dice tus ojos serán abiertos? Significa que vas a entender lo que no entendías antes. Así que Job dice, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se está arrepintiendo aquí del pecado, se está arrepintiendo de haber exigido a Dios respuestas a las preguntas que él había hecho. Como mencioné, Job entendió hasta cierto punto la experiencia por la cual estaba pasando. Porque en Job 23 y el versículo 10 encontramos que Job dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Esto me hace pensar de una experiencia que encontramos en el libro de Daniel. Y quiero dedicar unos momentos para hablar de esa experiencia. Ustedes recuerdan que el rey Nabucodonosor levantó una gigantesca imagen y mandó a todos los dirigentes políticos que habían asistido a esa reunión en el Valle de Dura para que cuando sonara la música se arrodillaran y adoraran la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Cuando sonaron los instrumentos, indudablemente había muchísimos dirigentes allí, muchísimas personas, porque Nabucodonosor dijo, lenguas, pueblos y naciones. Es decir, había representantes de todas las naciones allí. Cuando el rey mandó por el sonido de la música adorar la imagen, toda la muchedumbre se inclinó para adorar la imagen, menos 3 jovencitos hebreos. Ellos le dijeron al rey, nosotros no vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Y el rey,
como dicen los puertorriqueños, se enfogonó, se enojó terriblemente, se demudó su rostro. La hermana White dice que su rostro parecía la de un demonio. Estaba tan furioso que cuestionaron su autoridad cuando todos los demás se habían arrodillado para adorar la imagen de alguien que un tiempo se comportó como bestia, la imagen de la bestia. Así que los 3 jóvenes dicen, nosotros no. El rey dice, le voy a dar otra oportunidad. Cuando oigan el sonido de los instrumentos, inclínense para que salven sus vidas. Y los 3 jóvenes dijeron, no lo vamos a hacer. Así que Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces más que lo que se solía hacer. Yo no creo que él no tenía un termómetro allí para medir 7 veces más. La palabra 7 significa calentó el horno a donde no se podía calentar más. Lo calentó al máximo. Y entonces el rey dijo, ¿y qué Dios los va a librar a ustedes de mi mano? Y los 3 jóvenes dijeron, el Dios que nosotros servimos nos librará. Y si no nos libra, igual servimos a Dios. Porque nosotros no servimos a Dios por los panes y los peces. Ni siquiera servimos a Dios porque nos da la vida. Servimos a Dios porque le amamos a Él. Porque Él es nuestro Dios. Lo mismo que Job. Así que los soldados tomaron a los 3 jóvenes, los echaron en el horno. Y Nabucodonosor dijo, problema resuelto. Pero ahora Nabucodonosor mira dentro del horno y ven dentro del horno a 4 personas. Y el rey se alarma y le dice a los que están allí, le dice, ¿no echamos nosotros a 3 al horno? Y le contestaron, sí, oh rey, echamos 3 como tú mandaste. Pues fíjense que yo veo un 4º personaje ahí en el horno. Y ese personaje parece ser el Hijo de Dios. Y entonces Nabucodonosor manda a sacar a los muchachos del horno. Fíjense, cuando Dios libra de verdad. Lo único que se había quemado eran las sogas que los tenían atados. No olían a humo cuando Dios libra de verdad. Ni un pelo de su cabeza se quemó. Es decir, pasaron por el fuego y el fuego no los consumió. Y entonces Nabucodonosor ahora proclama que el Dios del cielo es el Dios verdadero. Y dio un decreto de que nadie podía hablar mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 jóvenes hebreos. Ahora, hay un dato interesante que yo mencioné anteriormente en un tema anterior y se encuentra en Daniel, el capítulo 3 y el versículo 28. Claramente en el versículo 25, el rey Nabucodonosor ha dicho que el Hijo de Dios vino al horno a librar a los muchachos. Pero el versículo 28 dice algo diferente. Dice en el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Entonces la pregunta clave es, ¿quién fue el que libró a los jóvenes? ¿Fue el Hijo de Dios o fue el ángel? Su ángel. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, es lo mismo. ¿Quién era ese ángel que entró al horno? Su nombre es Miguel, el mismo que libró a Daniel del foso de los leones. Miguel, el mismo que en el tiempo de angustia final, si buscan conmigo el libro de Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1, el mismo que va a librar a su pueblo de la gran tribulación final después de su gran angustia y de su gran sufrimiento. Dice en Daniel 12 y el versículo 1, en aquel tiempo, el contexto es que cuando el rey del norte, en el versículo 44, está persiguiendo al remanente final, en aquel tiempo se levantará Miguel. Es el cierre de la gracia. Es decir, todos los casos para este momento están decididos. Los fieles van a permanecer fieles para siempre. Los impíos van a permanecer impíos para siempre. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Qué significa eso? De parte de los hijos de tu pueblo. Significa
que el Señor Jesucristo, Miguel, quien es como Dios, es el que va a levantarse para proteger a sus fieles. Pero no significa que los fieles van a escapar del tiempo de angustia. No, los fieles van a pasar por el tiempo de angustia. Yo pregunto, ¿los 3 jóvenes que fueron echados al horno pasaron por el tiempo de angustia? Oh, claro que sí, tremendamente pasaron. Y conservaron su fe, prefirieron ser fieles a Dios y morir, que ser infieles a Dios y morir. Así que dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y ahora noten la palabra clave. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Saben por qué Dios libró a los 3 jóvenes del horno de fuego? Porque ellos tenían un carácter a prueba de fuego. Habían formado un carácter de absoluta lealtad a Dios, como los que van a pasar por el tiempo de angustia final. Por esa razón leo este último pasaje de Isaías 33, 14 al 16. Muchas iglesias enseñan que los impíos se van a quemar en las aguas, en el fuego del infierno para siempre. Se van a estar consumiendo y consumiendo y consumiendo. Pero la Biblia nos dice que no son los infieles los que van a quemarse eternamente en las llamas, son los justos que van a vivir en la presencia de las llamas. Y no van a ser consumidos porque tienen un carácter semejante al carácter del libertador que acompañó a los jóvenes en el horno. Dice en Isaías 33, 14 al 16, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? La respuesta tiene que ver con la conducta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Quiénes son los que van a habitar en medio de las llamas de la presencia de la gloria de Dios? No son los impíos que tienen un carácter contrario al de Dios, sino que son los justos que tienen un carácter a prueba de fuego. Es decir, el horno de fuego es el tiempo de angustia. Y el tiempo de angustia va a fijar el carácter de los fieles por toda la eternidad. Ahora nosotros tenemos el beneficio de la experiencia de Job. Satanás va a permitir que los fieles sufran el peor periodo de angustia de la historia. Al igual que Job, los fieles van a perder todo. Van a ser echados en prisión. Las familias se van a volcar contra ellos. Los amigos se van a volcar contra ellos. Y se van a sentir desamparados de Dios. Lean el conflicto de los siglos, el capítulo del tiempo de angustia. Satanás los va a tentar de que Dios los ha abandonado. Y sin embargo, van a decir como Job, aunque me matare, aún en él confiaré. ¿Saben que hay iglesias hoy en día que tienen un mensaje que se llama pare de sufrir? Que Dios quiere que la gente sea próspera, se llene de dinero y de posesiones y todo. Entonces yo pregunto, cuando venga el tiempo de angustia, ¿qué? Es una falsa doctrina de Satanás. La idea de que nosotros vamos a ser raptados al cielo antes del tiempo de angustia y los que van a sufrir son los pobres judíos. La Biblia no enseña pare de sufrir. La Biblia enseña que debemos ser fieles en medio del sufrimiento, aunque se desplomen los cielos. Esa es la clase de última generación que tendrá Dios en esta tierra durante el tiempo de angustia. Van a decir, yo sé que mi Redentor vive. Dios quiera que nosotros tengamos esa clase de carácter de la última generación.